Johnny Yostar en Tate no Yusa, ¿qué tal amigos? Aquí Inferno Fanfics trayéndoles este nuevo capítulo, espero y lo disfruten como siempre, me gustaría que se quedasen hasta el final para un pequeño anuncio, sin más que rellenar corre video. Atlas exhaló con fuerza, el sonido de su respiración hizo eco en la habitación, el aire a su alrededor voló con fuerza como si algo hubiese explotado dentro de ella, tanto Haralis y el Minotauro tragaron saliva ante esto. Nosotros somos guerreros de sangre pura, un par de Hakuukos mestizos nunca podrán derrotarnos, hagámoslo. Rugió Haralis. Este sacó un par de guanteletes para después ponérselos y saltar hacia los gemelos, el Minotauro hizo lo mismo, abalanzando su enorme hacha hacia Atlas con una considerable velocidad. Atlas. Fall se puso en el camino para protegerla. Bastante lento. Atlas burló el ataque, usó la fuerza del impacto para saltar en el aire. Pensar que serías capaz de esquivar eso, parece que después de todo podré divertirme un poco, dijo sonriendo de la emoción. Te la dejaré a ti, este Hakuuko mestizo bueno para nada es mío. Di lo que quieras, no estoy planeando dejar que me derrotes, después de todo, tengo que proteger a Atlas. Gritó Fall. Vamos Fall, tú puedes. Él corrió hacia Haralis para atacar, pero solo sonrió. ¿Realmente crees que yo perdería con alguien con un movimiento así? Se burló. Rápidamente actuó, moviéndose a una velocidad ridícula dejando imágenes residuales. ¿Qué velocidad? Parece que no lo tendrá fácil. Los presentes hablaron entre ellos. Haralis apareció detrás de Fall para después enterrarle su puño en el estómago. Eso fue demasiado fácil, tu defensa es patética, Hakuuko mestizo. Rugió. Maldita sea. Eso debió dolerle al pequeño Fall. Vamos hermano Fall, tú puedes. Sin darle un respiro Haralis liberó una ráfaga de ataques. Este miserable don nadie se supone que es uno de los soldados del héroe del escudo. No me hagan reír. Se burló para luego patear a Fall, liberó un gancho poderoso, después continuó con un golpe directo y finalmente lanzó magia sobre sí mismo. Incremento de velocidad. Haralis apareció detrás de Fall, juntó ambas manos y aplastó el suelo con ellas provocando que el lugar temblase. ¿Ya estás acabado? ¡Qué aburrido! Gruñó. Esto aún no termina para Fall, por otra parte. Haralis, es mejor que no trates de interferir. Gritó el Minotauro burlonamente mientras sonreía. Me temo que esta vez no puedo dejar que tengas toda la diversión, este duelo es sagrado, esa Hakuuko mestiza me humilló y por eso haré que lo pague. ¿En serio? No me importa tener que luchar sola contra ustedes dos, pero es muy rápido pensar que han derrotado a mi hermano. Atlas esquivó el ataque del Minotauro, cerrando la distancia entre ambos, desviando hacia el aire el ataque de su hacha. Ya he luchado con personas como tú, sé que recibir cualquiera de tus ataques de frente tendría graves consecuencias, puedo ver por qué el héroe del escudo te escogió. Oh. Entonces también debería desviar ese comentario. Cielos, nunca esperé que esto fuera tan difícil, dijo provocadoramente. Haralis, pareces estar convencido de que has ganado, es mejor que mantengas la mirada en tu propio oponente. Jaja, ustedes los del tipo guerrero son demasiado serios, observa, mi victoria ya está. Haralis agarró a Fall de una pierna para después levantarlo y darle el golpe de gracia, pero Fall apartó la mano de Haralis con una patada librándose del agarre, aterrizó con sus manos para después apartarse de él. Eres rápido, pero golpeas como una niña, de hecho, te haces ver rápido, pero realmente no lo eres tanto. Le provocó. Fall se sacudió el polvo, encaró a Haralis, y se preparó para luchar una vez más. ¿Qué acabas de decir? Gritó él. Oh. Hermano, parece que después de todo eres bastante resistente. Esto no es nada comparado con el entrenamiento de mi maestra, espero que no vayas a decirme que esos ataques eran lo mejor que tienes. Le provocó. Haralis resopló mientras desprendía un aura amenazante. ¿Por qué lucharía en serio contra un Hakuuko mestizo? No me insulten. Nada es más insultante que no tomar en serio a un oponente. Gritó furioso, sus ojos estaban encendidos. ¿Alguna vez has estado en un verdadero campo de batalla? No es un lugar para que personas como tú jueguen a ser rudos. Se burló. Haralis dejó salir un rugido de furia. Mocoso insolente, lamentarás eso. Por otra parte, aquí voy. El Minotauro soltó un grito de batalla y balanceó su hacha hacia abajo con toda su fuerza, pero el camino del hacha cambió hacia un lado, y la hoja solo cayó junto a Atlas. Yo no sería golpeada por un ataque como ese ni en 1.000.000 de años, si todo lo que tienes es fuerza bruta, entonces desviar es pan comido. Esto se está poniendo interesante, entonces ¿qué tal esto? Gritó el Minotauro.
Él agarró su hacha con ambas manos y la sostuvo directamente enfrente de sí mismo, después tomó una postura amplia y cerró sus ojos, el hacha comenzó a brillar tenuemente. No subestimes la fuerza pura, tus pequeños trucos no funcionarán si la fuerza es tan grande como para que no pueda ser desviada. Impresionante, atacarlo es todo para ti, admiro eso, en ese caso, no me contendré, desviaré todo lo que puedas enviar hacia mí. Es mejor que no creas que lo único que tengo es fuerza. El Minotauro dejó salir otro grito de batalla fuerte y ensordecedor, patrones extraños de pronto aparecieron en la superficie de su cuerpo y sus músculos comenzaron a crecer. Eso es, murmuró la anciana, ella estaba sin palabras. ¿Qué sucede? Es igual que la técnica activación Musou, él está incrementando sus estadísticas al hacer circular poder mágico a través de su cuerpo. Oh, eso es interesante, déjame intentarlo también. Y así, algo parecido a poder mágico comenzó a acumularse alrededor de Atlas. Puedo sentirlo, debe ser por la práctica del pulso del dragón. Tal como sospeché, tú debes ser una prodigio, aquí voy, gritó el Minotauro. Atlas exhaló profundamente y el sonido de su respiración llenó el lugar. Sorprendente, ambos son tan rápidos, exclamó Yuki con asombro. Veamos cómo lidias con esto, toro aplastante. El Minotauro plantó su pie con firmeza y balanceó su hacha verticalmente hacia Atlas. En efecto, sería mi fin si ese ataque conectara, pero no solo voy a quedarme aquí de pie. Ella saltó a un lado con un paso ligero y anticipó la dirección del hacha, dando una patada rápida a la hoja, continuó con múltiples golpes, cuando dio el último hubo un sonido de estallido y algo como poder mágico explotó desde el hacha y se dispersó. Pensar que tal evasión sería posible. Se burló. Saqué el poder mágico que concentraste en la hoja y lo usé para contrarrestar el poder de tu balanceo, es una técnica que uso frecuentemente para desviar los ataques de mi rival. El Minotauro dejó salir un gruñido ligeramente irritado. Hacer tal muestra imprudente de fuerza vital solo está pidiendo ser repelida, necesitas ya sea esperar hasta el momento antes de impactar para canalizar la fuerza vital o solo hacerla tan concentrada que sea indetectable, de otra forma nunca asestarás el ataque. Ella tiene razón, eso es lo mínimo que tienes que hacer para atravesar su defensa. Ya veo, hablas de algo así, gritó el Minotauro con emoción. Tal como Atlas sugirió, él agitó su hacha y el poder estalló de la hoja en el último segundo, justo antes del impacto. Necesitas práctica, ahora es mi turno. Tras haberse agachado para esquivar el ataque, Atlas dio un golpe en el estómago, brazo y finalmente la espalda luego de pasar bajo su brazo y dar vuelta alrededor. Por último, un sonido de rompimiento se hizo presente. Un buen ataque para un cuerpo pequeño y débil. El Minotauro se tragó la sangre que había llenado su boca y mostró una sonrisa combativa hacia ella. Oh. Parece que eres mucho más resistente de lo que esperaba. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que luché con alguien que despertó mi sangre de esta forma, esto está comenzando a ponerse divertido, la gracia natural de tus movimientos es inusual para un Hakuko, quiero más, no dejes que la diversión termine aún, exclamó. El oponente de Atlas de seguro parece estar disfrutando su lucha. No tengo el tiempo para desperdiciarlo luchando todo el día contigo, pero admitiré que estoy disfrutando esto. Entonces hagámoslo, gritó él antes de liberar otro grito de batalla. Los cuernos de este se hicieron aún más grandes y afilados, se inclinó hacia el frente listo para arremeter hacia ella. Oh vaya, ese parece ser un ataque feroz, supongo que vas a arremeter hacia el frente y luego usarás ese impulso para atacar con tu hacha, una transferencia de energía cinética. Bien leído chica ciega, puedo decir con confianza que tú eres una de las luchadoras más formidables que conozco, incluso dentro de Silvelch. ¿Me halagas? Supongo que debería apresurarme y hacer algo acerca de esa fuerza sobrehumana que tienes. Atlas se paró de puntillas como una bailarina y estiró su mano hacia el Minotauro. De vuelta con Fall, ahora él era quien atacaba, sin embargo, Haralis esquivaba todos los ataques sin excepción. Toma esto, gritó Haralis. ¿Eso de nuevo? Se quejó. Haralis lanzó una bomba de humo hacia el suelo y el humo se esparció alrededor de Fall, parecía entender el peligro, ya que salió del humo inmediatamente, pero justo cuando lo hacía, Haralis lanzó algo hacia él que se veían como clavos de metal. Peleas sucio, pensé que supuestamente esta era una lucha a mano limpia, gritó. ¿Sucio? Yo prefiero decir que peleó con inteligencia, respondió Haralis mientras sacaba una espada larga cubierta de decoraciones y la balanceó hacia Fall. Nunca dije nada acerca de mano limpia, pase lo que pase, la victoria le pertenece al último hombre en pie, no especificaste un combate a mano limpia querido. Sí, no me digas, respondió sarcásticamente. ¿Qué pasó con toda esa confianza?
dijo provocadoramente luego de cortar el brazo de Fall con la espada. Después de ser atacado, él miró hacia la herida en su brazo y entonces puso una mano sobre su frente como si se estuviera mareando. ¿Qué tan deshonesto puede ser?, murmuró. ¿No estabas escuchando? Ganar es todo lo que importa. Idiota, no tienes ni idea de lo que es el honor en batalla, tú nunca conocerás la verdadera fuerza, gritó. Parecía estar a punto de desmayarse, pero rápidamente recuperó la compostura y miró firmemente a Haralis. ¿Qué?, murmuró. No sé qué veneno usaste, pero será necesario más que eso para derrotarme. Tal como esperaba de un Hakuko, susurró el anciano Genmu. De seguro hablas mucho para alguien que apenas puede permanecer de pie. Ya he tenido suficiente de tus trucos sucios. Fall bloqueó la espada de Haralis y la partió en dos antes de golpearlo en la cara. Sangre brotó de la nariz de este, agarró su cara y se quejó del dolor. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a dejar una cicatriz en mi rostro? No eres más que un Hakuko mestizo y patético. ¿Mestizo? ¿Mestizo? ¿Eres tan molesto entonces tus trucos sucios supuestamente son nobles? Nunca paras, la forma en la que me insultas me recuerda a tu padre. Me estaba preguntando cuándo lo mencionarías, me dijiste que preguntara con mis puños, pero tus puños no me dicen nada de él, simplemente estaba pensando lo decepcionante que era. Bah, ese hombre fue desheredado por sus padres y dejó su propio país, y aún así parecía conocerlos a todos, solo pensar en él me hace enojar. Sí, temprano esta mañana hablé con un Hakuko que conocía a mi padre, y él me dijo que tú luchaste en la misma guerra en la que mi padre murió. ¿Cuál es la historia detrás de todo eso?, preguntó al anciano Genmu. El padre de ese chico Hakuko muy probablemente era el hijo de Tyrone, un hombre que una vez gobernó Silbert con su carisma extraordinario. El hijo de Tyrone fue un hombre valiente, pero le desagradaba la guerra y su relación con Tyrone se vio afectada por eso. Un día, el hijo de Tyrone estaba en Melromark tratando de completar un tratado de paz. No supe esto hasta después, pero alguien en Melromark le tendió una trampa. Ellos asesinaron a los miembros de la facción pacifista con los que él se iba a reunir y luego inculparon al hijo de Tyrone. Oh. Después de eso, él desapareció. Eso fue hasta que el país en donde se estaba escondiendo se involucró en una guerra. Cuando su verdadera identidad fue descubierta, él fue forzado a ir a la guerra como un soldado por uno de los aliados. Ahí muy probablemente fue cuando llegó a conocer a Haralis. Vamos, escúpelo, háblame de los momentos finales de mi padre, demandó Fall. Jeje, por supuesto, él arremetió directo hacia el enemigo como un idiota y murió en batalla. El idiota fue sobrepasado por mucho y ni siquiera pudo derrotar a un solo enemigo, respondió burlonamente. Mientes, no hay forma de que mi padre fuera así de débil. Él era un hombre amable, pero se plantaba valientemente cuando se trataba de una batalla, exclamó. Él disfrutaba leer libros cuando era niño, sus talentos naturales sobrepasaban incluso a los de Tyrone, pero él hizo todo lo que pudo para evitar luchar. Aún así, él no era menos impresionante que su padre cuando decidía luchar, agregó el anciano. Entonces él era del tipo amable. El anciano asintió. Fall dio otro golpe hacia Haralis, determinado a no perder. Haralis sacó una lanza plegable de su espalda e intentó contraatacar con ella mientras esquivaba el puñetazo de Fall. La punta de la lanza de pronto se desprendió y salió disparada directo hacia la cara de Fall, pero anticipó el ataque, inclinó su cabeza hacia el costado y la esquivó. Ja, ¿realmente creíste que un ataque como ese funcionaría? Los mercenarios en Selburg son mucho más sucios que eso. ¿Dices que fueron compañeros de armas? Mentiras, cualquiera sea la verdad, no confío ni en una palabra que salga de tu boca, continuó Fall. ¿Qué? ¿Te atreves a tratar de deshonrarme? ¿Un mestizo patético como tú? Has ido demasiado lejos. No puede ser, murmuró Werner. Deja de jugar, ayúdame a acabar con este bastardo de una vez. Le gritó Haralis al Minotauro, pero este estaba tan absorto en su batalla contra Atlas que no lo escuchó. Nunca he visto a nadie esquivar de esa forma. Tratar de golpearte es como batear una pluma danzando en el viento, tan difícil. Con cada ataque que daba el Minotauro, Atlas lo repelía con las manos y luego comenzaba a moverse. Entonces, ¿qué hay de esto? Con un sonido metálico fuerte, su hacha se dividió justo en la mitad, transformándose en dos hachas de una mano. Él balanceó las hachas hacia Atlas desde ambos costados en un intento de aplastarla como una mosca para que así ella no pudiera desviar el ataque. Eso puede ser desviado de esta forma. Mientras las hachas caían hacia ella desde ambos lados, Atlas puso una mano sobre cada una y luego saltó hacia el aire con gracia como si estuviera danzando. Con un grito determinado, el Minotauro alteró la trayectoria de las hachas en un intento de aplastarla desde arriba y desde abajo, pero Atlas puso su mano cuidadosamente sobre la hoja del hacha de arriba y se jaló a sí misma encima de ella en un movimiento rápido y fluido.
No escaparás. En efecto, porque ahora te tengo justo donde quiero. ¿Qué? Exclamó confuso. Finalmente dejaste una abertura, ahora bien, me pregunto cuánta resistencia te queda después de todo eso. En cuanto a mí, solo he estado saltando por los alrededores y desviando tus ataques. Atlas aterrizó en el suelo y cerró la brecha con el minotauro en un instante antes de liberar una ráfaga de golpes hacia su pecho. Maldición, no he terminado contigo. A pesar de estar siendo forzado a inclinarse hacia atrás y caer hacia el suelo, él se recuperó y regresó a una posición erguida, pero sus hachas se deslizaron de sus manos y cayeron al suelo. No serás capaz de usar tu fuerza por un tiempo, la sellé con esos golpes. Aún así no voy a dejarte ganar, rugió. El mismo poder mágico que él había canalizado en su hacha cuando la blandió antes de pronto comenzó a estallar desde cada centímetro de su cuerpo. Como un guerrero legendario, nunca te das por vencido. Tu noble sentido de la compostura me recuerda el espíritu de ese hombre, me agrada. Los dos estaban sumergidos en la batalla, mientras tanto, Haralis todavía estaba gritándole al minotauro para que concentrara sus ataques en Fall. ¿Por qué estoy rodeado de bárbaros? ¿No entiendes el concepto de estrategia en una batalla? ¿Estrategia? No me hagas reír. Eso no es estrategia, eso eres tú pidiendo ayuda porque estás a punto de perder. La forma en la que estás luchando es demasiado pobre como para ser llamada estrategia. Usas un montón de armas ocultas y ataques sorpresa, y luego vas a pedirle ayuda a tu amigo cuando estás a punto de perder. También puedo imaginarte culpándolo por todo cuando pierdas el duelo. Lo siento, pero no voy a dejarte hacer eso. Usaré mi autoridad como el héroe del escudo para asegurarme de que él sea protegido. Sin embargo, no puedes pensar seriamente que te voy a dejar salir libre de culpa después de que pierdas. No subestimes a los héroes. Deja de decir tonterías, maldito. Fall, apresúrate y acábalo. Atlas está disfrutando demasiado su pelea, ella va a seguir con eso por siempre si no la detienes. No tienes que decírmelo, ya me cansé de jugar. Fall se agachó, estiró sus manos, y juntó sus palmas. Técnica de puño del Gengen Musou. Algo comenzó a acumularse en sus palmas, finalmente Fall apretó ambos puños. Puño del asesino de tigres. Él corrió hacia Haralis y golpeó con su puño directamente a través de la lanza en las manos de este y hacia su estómago. El poderoso puñetazo mandó a volar por el aire a Haralis y hacia la pared, la cual se agrietó cuando su cuerpo se estrelló en ella. Él había volado justo entre Atlas y el minotauro mientras ellos se miraban el uno al otro, ambos volvieron su atención hacia él por la sorpresa. Eso fue demasiado fácil, declaró cruzando los brazos con confianza. Increíble, estos son los resultados del trabajo de Fall. Oh vaya, eso fue impresionante. Estoy de acuerdo. Atlas, voy a ayudarte. Eso no será necesario, soy yo quien debe luchar esta batalla. No me importa, vengan, exclamó el minotauro. Atlas, hermano, estás en mi camino. Atlas le dio un golpe rápido a Fall en el pecho cuando le ignoró y trató de interferir. Él se agarró el pecho y cayó de rodillas. Supongo que aún tiene un largo camino que recorrer, pensó. Muy bien, aquí voy, esto termina aquí. Que así sea. El minotauro fusionó las dos hachas en una sola y la sostuvo detrás suyo como si fuera a arrastrarla junto al suelo. ¿Eso de nuevo? Las técnicas son mucho menos impresionantes una vez que ya han sido usadas. Esta es una diferente, lo verás cuando te golpee. Lamento decepcionarte, pero también voy a ver a través de esta. Esto fue divertido, heredera de Tyrone. No, no me diga, héroe del escudo, aquí estamos en peligro. Estaremos bien, no olvides quién soy. El minotauro siguió arremetiendo hacia el frente, y el suelo debajo de sus pies se agrietó y sucumbió con cada paso. Atlas corrió directo hacia él. El minotauro dejó salir un grito ensordecedor y una masa de poder mágico se derramó de su boca y tomó la forma de un toro. Estampida del toro de hierro. El minotauro levantó su hacha hacia lo alto del aire y después la arrojó hacia Atlas. El hacha tomó la forma de un toro y salió volando hacia ella. Oh vaya, ese en efecto es un ataque potente y temible, una técnica tan arcana ciertamente es merecedora de elogios. El ataque arremetió directo hacia ella en la forma de un toro furioso. Atlas saltó directo hacia el toro y golpeó con su dedo justo entre sus ojos. Con otro grito, el minotauro arremetió fusionándose con el toro furioso hecho de poder mágico. Atlas exhaló poderosamente y un silbido reverberó a través del salón. Ella cambió de usar un solo dedo a su mano completa, y después a ambas manos para detener en su lugar al toro furioso. Yo también me tomaré la libertad de atacar, esta es mi imitación de la técnica del Gengen Musou. Punto de concentración, no, eso la convierte en la esfera de concentración.
Atlas sostuvo al toro furioso en su lugar con una mano y comenzó a formar una pequeña esfera de luz en la otra, creció por varios segundos antes de insertarla dentro del cuerpo del toro en el punto entre sus ojos, el minotauro comenzó a aullar, pero entonces se detuvo en seco. Una pequeña esfera de luz avanzó por todo el cuerpo del toro hasta llegar al corazón en donde explotó, la forma del toro furioso se rompió y disipó, revelando una vez más al minotauro, él estaba de pie inmóvil con el dedo de Atlas, descansando en el punto entre sus ojos. Magnífico, tu suavidad, más que tu dureza, te diferencia de Tyron, eres una clara reencarnación de su espíritu. Viniendo de ti, no podría haber un elogio mejor, acepto tus palabras con gratitud. Desearía poder decir que estaré esperando encontrarte en el campo de batalla algún día. En el momento en que terminó su oración, el minotauro colapsó en el suelo con un sonido fuerte. Sabina, ¿qué tan fuerte era ese tipo con el que Atlas acaba de luchar? Lo suficientemente fuerte como para no estar segura de que yo pudiera haberlo derrotado sin usar tus incrementos de estadísticas. Él no solo tenía poder, sino que también velocidad, su estilo de batalla era creativo y arriesgado, y cada uno de esos aspectos eran del más fino calibre, puedo decir confiadamente que él era un guerrero único. Dijo Atlas orgullosamente. Tanto Werner y el anciano asintieron. Él era considerado uno de los más poderosos guerreros en Silvel, solo por debajo del héroe de la garra, hablando prácticamente, eso pone a cualquiera que pueda derrotarlo dentro de los mejores guerreros de élite. Mestiza o no, el espíritu de esa chica Hakuko no podría ser más puro, no hay una mejor personificación de un guerrero de Silvelt que ella, eso es un hecho, agregó el Genmu orgullosamente. Odio admitirlo, pero tienes razón, ella es digna de ser considerada una Hakuko y una integrante de una de las 4 razas de élite de Silvel, aunque como una sirvienta, todavía tengo dudas acerca de su fuerza, entre otras cosas. ¿Una Hakuko? Eso es irrelevante, yo solo hice mi deber como una sirvienta del señor Johnny, ya sea que yo tenga o no sangre humana corriendo por mis venas no tiene importancia. Bueno, eso también está bien, podemos decidir quién estará en la cima de las 4 razas de élite de Silvelt en una fecha posterior, lo importante ahora es prometer nuestra lealtad al héroe del escudo, nada más. Todo parecía haber terminado, pero todavía no estoy acabado, todavía no he perdido. Golpeado y ensangrentado, Haralis murmuró desafiantemente mientras se esforzaba para ponerse de pie. Imposible, después de recibir ese ataque de lleno. Sin lugar a duda es alguien resistente. Hermano, parece que tus garras necesitan filo. Bien, entiendo, lo derrotaré de una vez por todas. Justo mientras Fall se preparaba para atacar, Harali sacó un pequeño frasco de su bolsillo, parecía estar llena con alguna clase de líquido. Nunca imaginé que me harías ir tan lejos, pero esta es una batalla que no me puedo permitir perder. Acto seguido Haralis bebió el contenido, su corazón comenzó a latir, a tal punto de poder escuchar sus latidos en el lugar. ¿Qué demonios acabas de tomarte, héroe del escudo? Este idiota es demasiado problemático para servir como nuestra marioneta. Las heridas de Haralis comenzaron a cerrarse y la mirada de sus ojos fue reemplazada por una expresión calmada y engreída. Haralis, cuida tus palabras. Sí, me temo que, a pensar por tu actuación anterior, el resultado será el mismo sin importar en qué clase de drogas decidas confiar, deja de perder el tiempo y ya ríndete. ¿Rendirme? ¿De qué están hablando? Este es el comienzo de una nueva era, ha llegado el momento de deshacernos de nuestra fe obsoleta en leyendas anticuadas de estos héroes y adorar a un nuevo dios, a mí. El cuerpo de Haralis comenzó a crecer rápidamente, finalmente, se puso en 4 patas y rugió, él ahora era solo un león enorme. Esto es increíble, mi cuerpo está sobrecargado de poder. Haralis, susurró el Genmu, ¿has logrado sobrepasar tu forma de bestia? ¿Podría ser esta verdaderamente la transformación en bestia que es descrita en las leyendas? Exclamó Werner con asombro. ¿Transformación en bestia? ¿Existe algo más allá? Por instinto Yuki había cambiado a su forma filorial, llamando la atención de la reina y princesa. Aquí en Silvelt tenemos una leyenda, usted ya sabe que hay semi-humanos que pueden usar formas de bestia para incrementar sus habilidades, esta leyenda cuenta de una transformación incluso más poderosa que esa. ¿Y estás diciendo que él logró tal transformación? Eso parece. ¿Acaso esa droga le otorgó tal forma? Con todo este poder, el héroe del escudo ya no es necesario, sí, el mundo entero debería rezarme y adorarme. A mí me parece que solo estás siendo engreído después de haber logrado volverte un poco más fuerte. Hakuko mestizo, tú eres el presumido aquí. Tan pronto como terminó de hablar, Haralis desapareció, él se aproximó a Fall desde el frente. ¿Qué? ¿Se teletransportó?
Haralis rugió con fuerza y cortó hacia Fall con su garra. Fall inmediatamente tomó una postura defensiva para protegerse del poderoso ataque. Maldición. Fall era resistente, pero la garra de Haralis sacó sangre cuando cortó su brazo. Fall salió volando por el aire. ¿Qué? Su velocidad es ridícula. Se tambaleó algunos pasos antes de estabilizarse y regresar a una postura defensiva. Tan pronto como lo hizo, Haralis arremetió hacia él para un ataque de continuación, golpeando hacia Fall repetidamente con sus garras. ¿Cómo se siente? Tú serás el conejillo de Indias en el que probaré este magnífico poder. Es un honor más grande del que puedes soportar, ¿cierto? Toma esto. Maldito seas. Estaba recibiendo una paliza. Fall cayó sobre una rodilla y trató de defenderse. Ja, ¿eso es todo lo que tienes? Tal como pensé, todos ustedes los Hakuko son idiotas sin cerebro que arremeten de cabeza hacia el peligro, tanto tú como tu padre, él dijo. Déjenme esto a mí y salgan de aquí. La verdad es que lo sacrificamos para salvarnos, no podía dejar que se resistiera de forma innecesaria, ¿sabes? ¿Qué? No puede ser, ¿le hiciste algo a mi padre? Así es, le di un pequeño empujón por la espalda, pasé por todos esos problemas para filtrar nuestra estrategia al enemigo, se suponía que nos viéramos como si estuviéramos perdiendo, nos retiraríamos temporalmente, solo para volver y lograr una victoria abrumadora gracias a mi guía estratégica, pero ese bastardo seguía dándole la vuelta a las cosas, era tan irritante. Ahora muere. Él agitó su garra con mucha fuerza en lo que parecía ser un intento de terminar con Fall. Bastardo, gritó a todo pulmón. Ahora todo tiene sentido, el padre de Fall intervino en los planes de Haralis, así que él lo mató cuando bajó la guardia. Una vez que haya matado a estos mestizos, se los demostraré al resto de ustedes, les demostraré quién es realmente el más fuerte aquí. Ahora, ataquen. De las ventanas un montón de criaturas con forma de monstruos aparecieron y comenzaron a atacar a todos los presentes. Maldición, un golpe de estado, protejan a la reina y princesa. Werner y los otros líderes se prepararon para luchar, los semihumanos cambiaron a sus formas de bestia, y quienes ya lo habían hecho se prepararon para los ataques próximos, los aldeanos también se alistaron. ¿Qué son estas cosas? Nosotros somos guerreros de élite de Silvelch. ¿Estas abominaciones realmente pueden ser más rápidas y golpear más fuerte que nosotros? Mantengan la calma, debemos proteger al héroe del escudo. Olvídense de mí, protejan a los demás, es una orden. Una considerable cantidad de ellos se acercaban a gran velocidad. Raptalia en su forma de bestia saltó sobre la cabeza de Johnny. Tengo una idea, señor Johnny, le mostraré el poder de mi magia ilusora. Confío en ti. Johnny mantuvo el escudo al frente mientras Raptalia cerraba sus ojos para después recitar un hechizo. Soy la fuente del poder, escucha y obedece mis palabras, confunde al enemigo, espejismo básico. Aquí vamos, escudo espejismo. Un tornado golpeó a los enemigos noqueándolos momentáneamente, cuando estos se recuperaron comenzaron a atacarse entre sí. Pero qué habilidad, te felicito Raptalia. Muchas gracias. Respondió mientras levantaba una pata. Acaben con ellos. Un semihumano lobo dio un gran salto, pero fue repelido por una patada de Yuki. Sarina, Kiel y Rifana batallaban contra los enemigos que parecían no parar de venir, sin embargo, algunos de ellos los dejaron boquiabiertos. ¿Qué demonios son esas cosas? Los refuerzos constaban de lo que parecían ser personas mitad animal mitad humano y algunos gigantescos tigres blancos. Cuidado hermana Sadina. Kiel y Rifana cortaron a quien se aproximaba. Gracias querida, cadena de rayos Drifa. Múltiples rayos electrocutaron a los oponentes, matándolos en cuestión de segundos. Eso fue increíble. Sadina respondió con una reverencia. Por otra parte, Gaelion quemaba a los tigres con su fuego mientras su India le montaba apoyándole con magia. Realmente no deberían dejarse llevar mucho por esas tonterías, creo que se han olvidado de mí. Atlas acribilló a las bestias aproximándose a ella y estuvo a punto de correr hacia Fall para protegerlo, pero este levantó su mano. Atlas, Haralis es mío, este es un oponente que yo debo derrotar, no interfieras. Oh. En ese caso, supongo que no te importa que vaya a ayudar al señor Johnny. Hazlo, sé que él es bastante resistente, le debemos bastante que no podremos pagárselo, ayúdalo en lo que puedas. Así será, te deseo suerte, hermano. Respondió con una sonrisa. Mi padre luchó valientemente y creyó en sus compañeros soldados, no puedo perdonar a nadie que le hiciera una cosa tan despreciable. Oh, perdóname, ahora mismo te enviaré para que estés con Patty, después de todo, tengo otras cosas que hacer, ya sabes, como atreverme a matar a un dios.
Él dejó salir un rugido largo, después arremetió hacia Fall balanceándose, pero Fall bloqueó la garra enorme de Haralis y dejó salir su propio rugido ensordecedor. Un fuerte sonido de latido viniendo de Fall recorrió el lugar. ¿Qué? ¿Me están diciendo que este Hakuko mestizo puede usar una forma de bestia? Fall rugió una vez más y todo su cuerpo comenzó a crujir e hincharse. Hermano, ¿realmente vas a usar una forma de bestia? Oh vaya, de seguro lo parece, pequeño Fall, sabía que tenías potencial, aunque antes no podías lograr la transformación, parece que finalmente vas a ser capaz de lograrlo. Sadina asintió mientras hacía llover varios ataques mágicos de rayos sobre varias de las bestias atacantes. Los sonidos de crujido disminuían a medida que la transformación de Fall se completaba y los detalles de su nueva forma se hacían más notorios. Ahora era más alto y bastante musculoso, pero no excesivamente. Ahora Fall era una bestia de tigre blanco, de pie bloqueando los feroces ataques de un león enorme. Hagámoslo, gritó enérgicamente. Él bloqueó los ataques rápidos de Haralis y contraatacó con una patada a su cara. Mocoso imprudente, necesito más, libraré aún más poder. El flujo de poder mágico rodeándolo se intensificó y dejó salir un rugido que hizo eco a través de todo el lugar. Oh vaya, nuestro pequeño Fall de seguro se ve más genial de lo usual. Esa forma ciertamente es impresionante, me pregunto si yo debería estar celosa. Susurró Ractalia. El hermano Fall se ve increíble. Lo mismo digo. Maestro, hemos derrotado a la mayoría de ellos. Yuki estaba de pie sobre varios de los monstruos que estaban tendidos sobre el suelo retorciéndose. Buen trabajo a todos, los sanaré, solo falta matar a ese Bass. Sanación Drifa. Justo mientras lanzaba el hechizo, Haralis liberó un rugido ensordecedor y las bestias derrotadas de pronto se pusieron de pie, sus ojos estaban brillando de forma extraña, ellos desataron un coro de rugidos y comenzaron a atacar una vez más, ahora todos estaban juntos en un solo lugar, y las bestias eran incluso más rápidas que antes. Hijo de perra, acto 4. Usando el escudo para proteger a todos, usó a Task para matar rápidamente a las bestias. Primer, segundo, tercer escudo. Las bestias se amontonaron alrededor de ellos atacando, pero sus garras chocaban con los escudos, las bestias estaban babeando y echando espuma de la boca como un montón de perros rabiosos. Yo soy la reina y la fuente de poder, escucha y obedece mis palabras, encierra al enemigo en una prisión de hielo, prisión múltiple de estalagmitas Driza. Un hielo enorme cubrió gran parte de las bestias dejándolas casi inmóviles. Aprovechenlo ahora. Ya la oyeron. Todos lanzaron sus mejores ataques, sin embargo. Maestro, algo está pasando con ellos. Ella tiene razón, algo está mal con sus cuerpos. ¿Qué rayos les pasa? Parecen estar unidos como un rompecabezas, respondió Atlas. Además ese rugido les hizo algo, parece que los fortaleció, pareciera ser alguna clase de magia. Regresando con Fall y Haralis. Este desvió los ataques de Haralis y luego arremetió hacia el frente y liberó un golpe poderoso, incrustando su puño en lo profundo del estómago, sangre brotó de su boca. Todavía no he terminado. Abrió su mano por completo, saltó hacia Haralis, y después balanceó sus garras hacia su cara, cortando profundo en la carne. Mis ojos, bastardo. Gritó y se cubrió sus ojos con sus manos, pero el tejido de sus ojos comenzó a hincharse y en cuestión de segundos se había regenerado completamente, era algo grotesco. Sangre, necesito más sangre, necesito carne, no, más poder, necesito más poder. Él estaba mirando frenéticamente a su alrededor, sus ojos se retuvieron en un grupo de bestias cercano que habían sido derrotadas y luego saltó hacia ellos. Cuidado. Quienes estaban cerca se apartaron rápidamente, Haralis simplemente comenzó a devorar a las bestias, algunas de ellas comenzaron a gritar y quejarse. Silencio, consumir sus cuerpos me dará más poder. Él aplastó la cabeza de uno de sus seguidores y comenzó a devorarle por completo. Canibalismo. Eso es. Incluso Fall estaba horrorizado por la escena, su cara se puso pálida. Fue suficiente, esto ha llegado mucho más allá que una batalla 1 a 1. Entendido, todos, ya escucharon al héroe del escudo. Aquí voy. Intervino Ractalia quien había vuelto a su forma humana. Ella corrió hacia Haralis y con su espada liberó un corte rápido, pero la carne de la bestia que él estaba devorando formó una especie de tentáculo y lo desvió. La hoja de la espada cortó limpiamente a través del tentáculo, pero había un problema, Haralis pareció haber terminado de comerse la carne de las bestias, los cadáveres que él había mordisqueado comenzaron a fusionarse con su cuerpo y formaron más tentáculos, los cuales reunieron más de las bestias caídas, el cuerpo de Haralis comenzó a crecer mientras continuaba asimilando los cadáveres.
Jajajaja, sí, eso es, así que el poder también puede ser usado de esta forma. Ahora soy yo quien reina como un ser superior, me he vuelto más poderoso que un dios, con tanto poder, el mundo entero será mío. Ahora Harali solo era una masa enorme de carne, al hablar, se veía como un gran montón de arcilla siendo amasada, y ahora estaba comenzando a tomar forma. ¡Qué asco! Yuki parecía estar a punto de vomitar. Todos juntos, acabemos con él. Fall se paró enfrente de todos y encaró a Haralis. Haralis, este es tu fin, tu vida termina aquí, esto es por mi padre. Creo que podrás manejarlo, pero Fall, considerando las circunstancias, no puedo dejar que lo derrotes por ti mismo, tienes a un montón de personas aquí que están dispuestas a darte una mano, no lo olvides. Querido, tú y yo podemos lanzar magia ritual sobre él, ¿puedes ayudarme? No hay problema, no importa qué poder use o quién me ayude, tengo que derrotarlo. Hagámoslo. Genial, será tu primera vez, aquí nosotros le damos forma al poder mágico. Sadina comenzó a cantar el ritual. Poder de 2, préstanos el poder para apoyarlos, reescribe los hilos del destino y convierte su derrota en victoria. Pulso del dragón, escucha nuestra petición y concédela, como la fuente del poder te lo imploramos, permite que el camino sea revelado una vez más, concédenos el poder de superar nuestros obstáculos. Sadina completó la magia, levantó su mano izquierda al aire y nubes negras se formaron alrededor, el sonido de un trueno hizo eco en el salón. Descenso del dios trueno. Ambos gritaron el hechizo, antes de lanzarlo un icono apareció en el campo de visión de Johnny. Creo que ya sabes qué hacer, querido. ¿Quieres potenciar al objetivo y forzar a una transformación de bestia? ¿Puedo hacer que llegue a esa forma de la que habló Werner? Oye Fall, ¿qué? Parece que puedo usar una habilidad para darte alguna clase de transformación, ¿quieres que lo intente? Fall vaciló por unos momentos tratando de decidirse. Bien, más personas van a salir heridas si no derroto a este bastardo, así que por Atlas y por mí mismo, hagámoslo. Entiendo, aquí voy. Johnny sostuvo el escudo hacia Fall, el escudo comenzó a brillar intensamente, y luego una luz salió disparada y se vertió sobre Fall. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Fall comenzó a flotar en el aire mientras la luz mágica envolvía su cuerpo. Esto es. La voz de Werner se apagó, él y los otros líderes juntaron sus manos y comenzaron a rezar. Este es verdaderamente el milagro de un dios, parece que después de todo las leyendas son ciertas, dijo el anciano antes de comenzar a rezar junto a los demás. Mi cuerpo está lleno de poder. La luz que lo estaba rodeando se dispersó y una criatura diferente bajó hacia el suelo, ahora estaba de pie un tigre blanco enorme. ¿Me he convertido en un tigre blanco? De seguro eso parece. Johnny se llevó una sorpresa al ver que las estadísticas de Fall estaban por las nubes. Parece haber un límite de tiempo, ve y derrótalo. Jajajaja, el momento ha llegado, una nueva leyenda ha nacido, es hora de poner a dormir al antiguo dios. Rugió orgullosamente. Él corrió hacia ellos y comenzó a tomar una nueva forma, era alguna clase de monstruosidad grotesca que se parecía a una quimera, era rápido, pero entonces, un destello blanco apareció enfrente de Haralis y hundió sus garras en su cara. ¿Qué pasa con esa velocidad tan floja? ¿Estás jugando? Haralis salió volando por el aire, Fall no parecía tener ningún problema en esa nueva forma. Solo eres un cobarde que aceptó una bendición retorcida del héroe del escudo, espero que no creas que eso te permitirá ganar. Tú eres el que tiene menos derecho de estar diciendo eso, primero usas una droga rara, luego cuando aún así no puedes ganar, comes a tus seguidores y actúas como si te hubieras vuelto el rey del lugar, ¿quién adoraría a un monstruo tan repugnante? Solo piénsalo. ¿Monstruo? ¿Estás diciendo que soy un monstruo? ¿Acaso no te has visto en el espejo? Haralis finalmente regresó a sus sentidos, transformó sus tentáculos en ojos y después gritó del horror. Imposible, ¿soy un monstruo? No puedo creerlo, no puede ser. Él liberó un rugido bestial y arremetió directo hacia Johnny. No te lo permitiré, hermano. Atlas saltó sobre la cabeza de Fall y se giró hacia Haralis, ella comenzó a prepararse para un ataque. Concentra todo tu poder en un solo punto y atraviésalo, exclamó ella. Entiendo, Atlas, es mejor que no te caigas. Su cuerpo comenzó a irradiar luz, la cual luego formó un vórtice de poder mágico, comenzando a tomar alguna clase de forma enfrente de ellos, la luz envolvió a ambos, y ellos tomaron la forma de un tigre radiante y arremetieron hacia el frente.
Esta debe ser la técnica ancestral que solo los Hakuko pueden usar, el legendario asalto del tigre tirano feroz. Tanto Fall como Atlas liberaron gritos de batalla mientras arremetían al unísono hacia Haralis, un gran sonido de corte sonó mientras lo atravesaban, y entonces la transformación de Fall se terminó, él y Atlas aterrizaron en el suelo. Imposible, esa droga se suponía que me haría la bestia más fuerte de todos, ese bastardo, he sido engañado, no lo creo, yo. Tan pronto como Atlas y Fall aterrizaron, luz comenzó a salir del cuerpo de Haralis, y entonces se dispersó en todas las direcciones, absorbió lo que fuera en lo que Haralis se había convertido y luego explotó, disipándose en todas las direcciones, el enorme impacto hizo que todo el edificio se sacudiera. Padre, he vengado tu muerte. Lo hicimos, exterminamos al traidor. Sus reacciones eran diferentes, ambos hermanos se dieron la vuelta hacia el resto. Creo que no hace falta decir esto, pero tenemos un ganador, la victoria es de los hermanos Hakuko que sirven al héroe del escudo, anunció Werner en voz alta. Eso significa que ahora tengo el control absoluto, ¿cierto? Así es, héroe del escudo, usted puede hacer lo que desee, en nombre de Silvel, nosotros reconocemos que usted es el héroe del escudo que todos nosotros hemos estado esperando. Vaya, eso fue sencillo. Sí, bueno, en gran parte es debido a haber visto la transformación en bestia que su poder indujo. Nuestras leyendas aquí en Silvel cuentan de tal transformación, dicen que solo el héroe del escudo puede liberar la verdadera forma, el verdadero poder de nuestra gente, agregó el anciano Genmu. Werner bajó su cabeza hacia los gemelos. Me equivoqué al insultarlos y llamarlos mestizos, más que nadie, ustedes dos son verdaderos súbditos de Silvel. Estás equivocado, yo soy la súbdita del señor Johnny, respondió Atlas sin dudarlo. Yo soy su compañero para salvar el mundo, respondió con una sonrisa. Estoy orgulloso de ambos, apuesto a que sus padres también lo estarían, respondió mientras les acariciaba la cabeza. Pequeño Johnny, eso de seguro fue impresionante, me pregunto si puedes hacer lo mismo por mí. Sí, parece que puedo volver a usarlo. Quizás esta es la habilidad del escudo del rey bestia, pensó. De repente tanto Johnny como Fall cayeron al suelo. Maestro, me siento demasiado débil. Lo mismo digo, creo que esa habilidad consumió la mayor parte de mi energía, ahora me encargo. Johnny usó magia de recuperación en ambos. Gracias, hermano, esta es tu recompensa, de verdad lograste seguirme el ritmo. Atlas le abrazó con una sonrisa, Fall comenzó a sonrojarse. Atlas, detente, gritó a la vez que los demás se reían de la escena. Señor Yostar, con todo esto resuelto, asumo que podrá ir a Melromar con sus compañeros. Por supuesto, partiremos mañana a primera hora, por ahora debo tratar otros asuntos. Acto seguido Johnny se dirigió hacia los líderes del país. Partiré mañana hacia Melromark, ahora necesito que investiguen quién le dio esa droga a Haralis y llamen a Rato para analizar los restos de esas cosas. Como ordene gran héroe del escudo. El liderazgo hizo una reverencia para después retirarse. Todos han hecho un excelente trabajo, tengamos un pequeño banquete para celebrar la victoria de Fall y Atlas. Todos llenaron de felicitaciones a los gemelos, un período nuevo de paz se acercaba cada vez más. Al anochecer, Johnny estaba en la arena de batalla, luego del feroz combate librado contemplaba los restos de este. Cuando estaba a punto de retirarse una voz apareció. Tú y tus compañeros derrotaron a mis experimentos, escudo, puedes ser el más fuerte de los 4 héroes sagrados, pero esto aún no termina, disfruta de esta paz, porque todo acabará muy pronto. ¿Qué demonios? Al voltear hacia la voz no había nada, en el suelo había pedazos de papel. ¿Qué? Juraría que alguien habló detrás mío, ¿acaso el alcohol me afectó después de todo? Tras revisar los alrededores y no encontrar rastro de la voz decidió marcharse. Debo estar agotado, aunque eso fue bastante extraño. Con un rostro confuso dejó el lugar. Descansar vendrá de maravilla, faltan 12 días para la siguiente ola, el héroe del látigo aún no envía una respuesta, aunque creo que podremos con la ola sin su presencia. Y así, nuestro héroe y sus compañeros pasaron una noche pacífica hasta la mañana próxima. En otro lugar. ¿Y bien, Haralis capturó al héroe del escudo? Preguntó un hombre encapuchado a una voz. Todo fue un fracaso, esa droga que hiciste fue muy inestable, claro que eso no hubiese sucedido si yo la fabricase. Respondió la otra voz en tono burlón. Si no tuviésemos este pacto ya te hubiera matado, cuida tus palabras, lo mismo aplica para tus experimentos. Dime, ¿conseguiste lo que querías luego de ir a ese país? Por supuesto, debiste verlos, fue como quitarle un dulce a un niño. ¿Ya tienes la mayoría de ellas?
Jaja, claro, solo me faltan 2 y después iré por los peces grandes, claro, no olvidé lo que también buscas, aunque será a su tiempo. Eso espero. Ahora, ¿cuál es tu próximo movimiento? La princesa de Melromark me pidió que matara a una mosca y esa resultó ser el héroe del escudo, ¿no es fantástico? Sí, lo es, pero ¿qué harás? ¿Atacar directamente como lo hiciste con los demás? Más despacio, como el héroe de Silvelt ha muerto, el mismo héroe del escudo pidió que le ayudase a combatir las olas junto con los otros, solicitando una reunión en donde ahora reside. Esta oportunidad es fantástica, mi plan anterior creo que se pospondrá. Te felicito, en ese caso mi ayuda no será necesaria. Haz lo que quieras mientras estoy fuera, en unos días partiré, esto va a ser muy divertido, pero antes de eso contactaré con la princesa. Bien, si me disculpas trataré de perfeccionar mis experimentos. Algo grande estaba por venir, en cualquier momento. Volviendo con nuestros héroes. Estos estaban en camino hacia Melromark, varios carruajes eran escoltados por el ejército de Silvelt, en el carruaje real estaban la reina, Johnny y Fall mientras tenían una conversación. Mi padre murió por culpa de ese bastardo, madre definitivamente era humana, aunque no podía ver fue una persona muy amable, cuando dio a luz a Atlas fue arrastrada a la guerra y murió. ¿Podrías decirnos el nombre de tu madre por favor? Se llamaba Lucia. Tanto la reina como Johnny se miraron al escuchar la respuesta. ¿Dije algo raro? Ya veo, así que sabías que eras mitad humano. Por supuesto. Ya veo. Entonces Fall y Atlas son hijos de la hermana de basura, ¿quién lo diría? Sus mayores enemigos ahora son familia suya, ¿cómo reaccionaría si se diera cuenta de esto? Pensó, ¿cuánto falta para llegar a ese país? En unas horas, sé paciente, le di instrucciones a algunos aldeanos, Sadina y a otros. Oh, comprendo. Outcry, Malty, esto no ha terminado. No había duda, la reina estaba furiosa. Algunas horas después, en el castillo, en la sala del trono se encontraba el rey junto con los 3 héroes acompañados de sus equipos. Rey, hemos sido llamados tal y como la reina nos ha ordenado. ¿Orden de la reina? Ella se encuentra en un viaje diplomático, debe ser un mal. Hola querido, ha pasado un tiempo. La voz de la reina hizo eco en la sala, todos los presentes le miraron. La cara tanto del rey y Malty estaban llenas de asombro y a la vez de miedo. Llegaste mucho antes de lo previsto. Por supuesto, me enteré de los problemas que causaste durante la invocación y tuve que resolverlos por cuenta propia. La reina dirigió una mirada fría tanto al rey como a Malty. Malty, tus mentiras han llegado muy lejos al igual que las acciones de tu padre. Dando una señal múltiples personas vestidas de negro quienes se hacían llamar sombras aparecieron, varias de estas sometieron a Malty, Motoyasu trató de defenderla, pero en ese instante Atlas apareció y con su dedo golpeó el pecho de este haciendo que cayese de rodillas. ¿Qué demonios crees que haces? Itsuki molesto quiso atacarla, pero fue detenido por la reina. Si fuera usted no haría eso señor Kawasumi. Esa no es la reina real, arréstenla. Tú me estás confundiendo a mí. Ya no puedo tolerar este comportamiento, soy la reina y la fuente de todo el poder. Ese hechizo, podría ser... Escucha la verdad y compréndela, enciérralo en una prisión de hielo de Riza. Una prisión de hielo apareció alrededor del rey inmovilizándolo. Supongo que todo va de acuerdo con el plan. Johnny se acercó al lugar junto a Yuki, Fall y Atlas. No puedo creer lo bajo que has caído. Maldito, tienes el valor de aparecerte después de lo que hiciste. La reina cerró con fuerza su abanico, y la prisión desapareció al mismo tiempo. Una magia tan poderosa, en efecto, tú en verdad eres mi esposa, ¿qué te sucedió? El rey la estaba mirando de arriba a abajo como si no pudiera creerles a sus propios ojos. Y con el escudo. Ella caminó hacia el trono y lo abofeteó en la cara. El rey se quedó sin palabras, él estaba temblando mientras miraba a Johnny. Nada de esto es culpa del señor Yostar, ¿no me has estado escuchando? Ella lo abofeteó de nuevo, el rey abrió su boca para hablar, pero antes de que fuera capaz de decir una palabra ella lo abofeteó una vez más. Te dije que serías la autoridad de Melromark mientras yo estuviera en otros países, te lo dije, una y otra vez, que no trataras mal a los héroes, pero me ignoraste, ¿estás tratando de comenzar una guerra? Pero yo, no quiero escuchar tus excusas, todo el mundo está siendo amenazado por las olas, y ahora durante este momento en el cual todos debemos trabajar juntos, tú. La reina continuó golpeándolo, sin permitirle decir una sola palabra, el rey trató de decir algo, hasta que su atención se fijó en Fall, dejándolo con la boca abierta y una expresión de ira total. El escudo ha mostrado su verdadera naturaleza, vamos todos tras el escudo, debemos eliminar al demonio de la faz de la tierra.
El rey comenzó a correr hacia ellos, varios guardias del castillo bloquearon su camino y después lo restringieron. Suéltenme, el escudo se ha infiltrado al castillo junto con esos Hakuukos, bastardos, fuera de mi camino, o si no puedo matar al escudo. El mundo está en crisis ahora, hacer frente a las olas es más importante que atascarse en una historia mala del pasado, es la ley de la naturaleza que los Hakuuko estén con el escudo, el dios de los semihumanos. Aunque seas mi esposa, no permitiré que defiendas a un Hakuuko. No necesito tu permiso, no puedo permitir que continúes mirando el mundo con esos ojos nublados para siempre. ¿Eh? Atlas se dio la vuelta. El rey había estado pisoteando con su pie violentamente, pero comenzó a perder fuerza y después se detuvo completamente. Él estaba de pie con una mirada extraña en su rostro, parecía estar a punto de sonreír o llorar. ¿Eh? Hermano, ¿por qué hay dos tú? Atlas miró una y otra vez entre Fall y el rey. Atlas, ¿de qué estás hablando? El rey recuperó su compostura, se dio la vuelta, y cojeó de vuelta en la dirección de la que había venido, como si hubiera perdido el interés. ¿Qué sucedió? Padre se veía como si estuviese vacío como un cascarón. Él se sorprendió mucho cuando vio a Atlas. Eso parece. Se los explicaré más tarde. Ahora, con eso fuera de nuestro camino, permítanme volver a presentarme, yo soy la reina que gobierna esta tierra, Mireia Kumel Romark. Puede parecer que Outcry tiene algo de autoridad, pero no la tiene, no más, no crean en lo que les diga. Encantado de conocerla. Itsuki respondió de una manera vaga. Vaya. Ren estaba algo exaltado con lo sucedido, por el lado de Motoyasu, este estaba recuperándose difícilmente del golpe de Atlas. Maldición, Mein. Motoyasu parecía preocupado, ya que ella había sido atada y amordazada. Ella no tiene nada que decir, así que por ahora la silencié, ¿entendido? Sí, pero, ¿no es un poco exagerado? No, no lo es, pero si usted quiere escuchar sus quejas entonces supongo que no tengo opción. La reina tronó sus dedos y las cuerdas restringiendo a Mein se aflojaron, ella de inmediato se movió para retirar la mordaza de su boca. ¿Qué significa ese puchero? No hemos terminado de hablar. No es mi culpa, todo esto es culpa del escudo. Sí, ella tiene razón. Mamá, este demonio miserable trató de violarme. ¿Y? ¿Qué quieres decir? Mamá, yo nunca, ¿qué estás insinuando? No es como si hubieras sido virgen, ¿cierto? ¿Creíste que no lo sabía? Lo sabía. ¿Qué? Motoyasu gritó como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No, madre, mi primera vez fue con el señor Motoyasu. Qué presuntuoso de tu parte, ¿realmente creías que yo no sabía? Ahora, si realmente tuviste relaciones con el héroe del escudo, entonces podría haber una forma de salvarte. La reina miró hacia Johnny. Ni lo pienses. Bueno, entonces este es tu fin, supongo que debo depositar mis esperanzas en Melty, será difícil, pero estoy segura de que hay muchas razones para tener esperanza. ¿Qué estás diciendo? Melty solo es una niña pequeña. Silencio. Ren e Itsuki estaban mirando con expresiones extrañas en sus rostros. Maestro no es esa clase de persona. El rostro de Melty se puso rojo. Todo esto es culpa de los estúpidos de mi esposo y mi hija que destruyeron nuestras otras opciones. Todo estaba bien cuando te fuiste para unirte al grupo del señor Yostar, pudiste haber traído más personas a su grupo y haberlo domesticado, tenerlo solo para ti, si lo hubieras hecho, el trono ya sería tuyo. ¿Quién haría eso con alguien tan feo como él? Él trató de violarme. Él no es feo. Yuki y Atlas gritaron al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema? Solo estoy diciendo la verdad, si te molesta, eso prueba que lo entiendes. Si prueba algo, prueba que ya no queda ni una sola gota de pureza en ti. ¿De qué prueba estás hablando? Pregúntale a Motoyasu, yo era virgen. Malty, si vas a mentir es mejor que te prepares para mentir hasta el final, puede que seas capaz de engañar al héroe de la lanza, pero no a mí, te he conocido por mucho tiempo, y siempre has tenido ese hábito repugnante de disfrutar la miseria de los demás, es más, entonces muéstranos las pruebas. La reina tronó sus dedos, y los caballeros pusieron sus manos sobre los hombros de Mein, aparecieron algunos magos, sosteniendo un objeto. ¿Qué están haciendo? Motoyasu se puso alerta, por lo que comenzó a gritar, llegaron soldados para controlarle, los magos se dieron la vuelta hacia Mein y comenzaron una ceremonia. La reina sacó una aguja, pinchó su propio dedo, y dejó caer algunas gotas de su sangre en un pocillo de tinta. No, suéltenme. Te liberaré una vez que verifiquemos tu inocencia, espero que los héroes lo entiendan. Ren e Itsuki estaban observando en silencio. Deténganse. Esta vez los gemelos Hakuuko inmovilizaron a Motoyasu con un golpe. Gracias. Ren e Itsuki casi dan un paso al frente para detenerlos, pero al ver a los gemelos se contuvieron. No, aléjense, ¿quién creen que soy?
La princesa mayor, claro está, solo si puedes probar tu inocencia. La reina bajó su mano para dar la orden, ellos untaron una tinta del recipiente en el pecho de Main, una clase de sello apareció, quemando su pecho. No, paren. El grito de Main duró por un rato, pero una vez que se calmó, el sello desapareció como si nada hubiera pasado. Este es un sello de esclavo poderoso, normalmente es invisible, pero cuando se reúnen ciertas condiciones, reaparecerá, castigando al objetivo. La condición es que no debes atacar al señor Yostar, no levantarás la mano en su contra. Main miró hacia la reina, había lágrimas en sus ojos. Ahora bien, Malty, aquí está la pregunta. ¿Fuiste violada por el señor Yostar? Sí. Main levantó sus cejas y asintió, casi al mismo tiempo, el sello se hizo visible y ejerció una presión enorme sobre su pecho. Mierda, huele. Main no pudo soportar el dolor, por lo que cayó al suelo. Main. Motoyasu corrió hacia ella y la ayudó a sentarse, pero los efectos del sello no desaparecían. Los efectos no desaparecerán hasta que digas la verdad. Bien, el héroe del escudo no me violó, todo fue una mentira. En el instante en que admitió su mentira, el sello desapareció. Ven. Todos observen, era una mentira. ¿Cómo puedes decir eso cuando tú la forzaste a decirlo? No sé qué clase de magia era esa, pero la forzaste a mentir. Si eso cree héroe de la lanza, entonces ¿por qué no registra temporalmente a Malty como su esclava? Si lo hace, entonces entenderá rápidamente cómo funciona el sello de esclavo. Sí, bien, probaré su inocencia. Tal como la reina había hecho, Motoyasu hizo el ritual, ellos pusieron de nuevo la tinta sobre Mein, y fue registrada como su esclava. Ahora puede ver por sí mismo cómo funciona el sello mágico, mire su ventana de estado para comprenderlo. Los ojos de Motoyasu se movieron como si estuviera leyendo algo, luego asintió y se giró hacia Mein. Mein, casi fuiste violada por Johnny, ¿no fue así? Sí, mierda, huele. Ella estuvo a punto de mentir una vez más, cuando el sello de esclavo se activó, de nuevo cayó al suelo. Pero, el rostro de Motoyasu perdió todo el color. Esa mujer no puede decir la verdad. ¿Tú dijiste que Johnny provocaría una guerra? Motoyasu estaba temblando. No puede ser verdad, Mein nunca mentiría. Señor Kitamura, debe entender esto, esta chica siempre ha sido una mentirosa, siempre se ha escondido en las sombras para causarle problemas a los demás, ha sido así desde niña. No, ella no es así, es él, es su culpa. Todo esto es debido a mi hija Malty, ella jaló de los hilos y engañó a mi esposo, Outcry, para perseguir al señor Yostar. Motoyasu todavía estaba señalando de forma furiosa, pero Ren e Itsuki estaban asintiendo, ellos parecían entenderlo. ¿Sabes? ¿No hay otra prueba? Hay muchas pruebas, si quieres saber algo, solo pregunte. ¿Estás tan confiada? Es cierto que algunas de las acciones de Mein durante el último incidente me hicieron dudar, ¿cuáles eran sus intenciones? Melty es la primera heredera al trono de Melromark, ella haría lo que fuera para ganar el derecho al trono. Ahora lo entiendo. Ren también estaba asintiendo, él había estado prestando atención ya por un tiempo, Itsuki hizo lo mismo. ¿Deberíamos apoyarlo? Sí, incluso cuando peleamos contra él, me hizo dudar de las acciones del país y la iglesia. Al fin, Johnny sonrió ligeramente al saber que su inocencia fue comprobada. El siguiente es Outcry. La reina fijó su mirada en el rey, quien pareció encogerse en el trono. ¿Qué estuviste haciendo? Ni siquiera intentaste descubrir la verdad, se suponía que cuidaríamos especialmente del héroe del escudo, ni siquiera sé qué decir. En el pasado, sin importar cuáles hubieran sido mis sentimientos privados acerca de ti, había sido capaz de domesticarte, pero todo es culpa del escudo. Malty no fue violada, sus mentiras ya han sido demostradas, ¿qué tienes que decir acerca de eso? Es el escudo, él tiene la culpa. Lo juro, en el pasado habrías sido más inteligente analizando todo, solías ser más inteligente que esto. La reina se llevó su mano a su frente. Parece que no vas a ser capaz de defenderte. Por mucho tiempo pensé en formas de evitar decir esto, pero ahora creo que no hay otra opción. La reina estaba abriendo y cerrando su abanico distraídamente mientras hablaba, pero lo cerró con autoridad y apuntó hacia ellos. Oficialmente los desheredo a ambos, desde ahora hasta la eternidad, ninguno de ustedes será considerado parte de la familia real. ¿Qué? Mamá. Tanto Mein como el rey gritaron por la sorpresa y protestaron. ¿Por qué? Ambos se han comportado de forma imperdonable, si hubieran estado realmente arrepentidos, podría haber buscado alguna forma de pedir perdón al héroe, pero creo que unas disculpas no arreglarían todo. Pensé en varias maneras de ganar su confianza después de que estos dos aceptaran sus crímenes y se disculparan. ¿Qué pasará con Melromark si me remueves del linaje real? Nada malo, para ser honesta, eres basura, la escoria de este país.
¿Qué? ¿Cómo puedes decirle eso a tu propia hija? Motoyasu estaba gritando debido a la ira. ¿No lo entiende? Siembras lo que cosechas, y ahora está más que claro que Melty es la única capaz de manejar el país. Malty, has perdido. Si me remueves del trono muchas personas y organizaciones estarán molestas. Ya los he silenciado. ¿Pensaste que solo estuve sentada mirando en silencio por los últimos meses? Si es así, estás equivocado. Basura estaba tan sorprendido que no podía hablar. El padre de Main no es tan malo. Motoyasu, solo te sientes así debido al trato especial que recibiste. Todo esto tiene sentido para nosotros. Sí, todo este tiempo sentí que las cosas eran injustas. Ese precisamente es el problema. La primera ola llegó cuando yo estaba fuera representando al país. Le había pedido a alguien de mi confianza, mi mano derecha, que se hiciera cargo del reino en mi ausencia, pero... Ellos murieron en la ola, y habían pasado tanto tiempo ganándose la confianza de los semihumanos. ¿Puedo hacer una pregunta? Señora Maki, ¿qué sucede? ¿Por qué un país supremacista humano amparaba nobleza que quería trabajar con los semihumanos? La reina abrió su abanico y escondió su boca cuando respondió a la pregunta. Queríamos evitar la guerra con Silvel, y eso era parte de nuestra estrategia para arreglar nuestras relaciones con los semihumanos. Silvel estaba al tanto de esto, y ellos estaban haciendo lo mismo por los humanos en su país. Es extraño que seas tan sincera sobre todo esto. Después de que los invocamos aquí a la fuerza, tómenlo como una muestra de sinceridad que yo, la máxima autoridad de estas tierras, les hablaré de esta forma con toda honestidad. Si no hago esto para ganarme su confianza, ¿cómo podría pedirles su cooperación? Ren y Itsuki se miraron para luego asentir. Sin embargo, Outcry ya ha mostrado su trato preferencial por el héroe de la lanza, los héroes del arco y de la espada han demostrado su lealtad, pero, desde ahora en adelante, si pareciera que estoy dándole un trato preferencial al héroe del escudo, por favor entiendan que simplemente estoy tratando de balancear y corregir los errores que se cometieron. Muy bien. Tiene razón, si Johnny realmente era inocente de todo, entonces la balanza debe equilibrarse, lo entiendo. Volviendo al asunto, parece que la incompetencia de Outcry ha llevado a la destrucción del distrito protegido de los semihumanos. La reina se preparó y pisó el pie del rey con toda su fuerza. Y descubrí esto exactamente al mismo tiempo que descubrí tu ceremonia secreta de invocación. La reina pateó al rey una y otra vez. Esto es lo que recibo por dejar que un idiota como este gobierne en mi lugar, una serie sin fin de eventos ridículos realizados en mi ausencia, incluso cuando el verdadero enemigo era la iglesia. Y justo al día siguiente en que los héroes comenzaron su viaje, tu hija acusa al héroe del escudo y en lugar de buscar la verdad le hiciste caso sin dudar. ¿Tienes alguna idea de qué tan cerca nos dejaste de la guerra? Debido a tu comportamiento egoísta, Silveltish y Elfreiden están enfurecidos. Gracias al héroe del escudo llegamos a un acuerdo y un desastre mayor fue evitado. Después, para colmo, escribiste para decir que querías ver a Melty. ¿Qué tan egoísta puedes ser? Y las personas que podrían usarte para lograr sus propios objetivos, ellos estaban justo enfrente de ti, y no te diste cuenta. Todo esto es tu culpa. Yo por la presente declaro herética a la iglesia de los 3 héroes, de ahora en adelante Melromark seguirá a la iglesia de los 4 héroes sagrados. ¿Qué? ¿Abandonarás la tradición que levantó a nuestro reino desde los cimientos? No hay razón para mantener una tradición que causa más que problemas. ¿Qué es eso? Una religión que adora por igual a los 4 héroes sagrados. Main y el rey no son malas personas, todo esto es un malentendido. Motoyasu había estado en silencio por un tiempo, pero finalmente dio un paso al frente y nuevamente comenzó a gritar. Pero todo tiene sentido, ¿no? Sí, revisamos muchas cosas, tuve sospechas, realmente parecía que Johnny estaba siendo discriminado, de hecho, es muy impresionante que él fuera capaz de ganarse la confianza de todos, todo fue debido a Johnny y sus amigos, si hubiera sido culpable hubiera hecho una revuelta o algo así. Los dedos de Motoyasu estaban curvándose en puños temblorosos. Señor Kitamura, si aún desea protestar, deberá hacerlo luego de ser capaz de conseguir pruebas de sus afirmaciones. Bien, volveré enseguida con pruebas. Main, vámonos. Desafortunadamente, no he terminado de hablar con Malty, tendrá que esperar hasta que terminemos aquí. Cuando la reina terminó de hablar, un gran número de caballeros aparecieron detrás del trono y comenzaron a caminar hacia él. Pero Main, héroe de la lanza, por favor abandone la sala del trono. Lo siento mucho. En realidad es la culpa de Motoyasu, así que no me preocuparía de ello. Como sea, todavía hay muchos castigos que necesito amontonar sobre mi esposo y mi hija. Tanto Main como el rey palidecieron. ¿Están decepcionados? Por supuesto. Sí, mamá, yo no soy malvada.
Creo que ya te desheredé, así que por favor deja de llamarme madre. En cuanto a qué hacer contigo, sí, tal vez deba hacer que pagues algunas de las deudas del país, aquí tienes. Ella le entregó a una hoja de papel con un número escrito en ella, la cara de Maine se puso aún más pálida. ¿Cómo se supone que pague esto? Esa es la cantidad de dinero que le pediste al gremio, no puedes solo tomar eso de la tesorería y esperar no tener que devolverlo, tal como dice el papel, ahora trabajarás como una esclava para pagar tus deudas con la corona. Pero eso es imposible. Si no te gusta, entonces trabaja con los héroes para salvar el mundo, si haces una contribución real, entonces lo reconsideraré. Maine finalmente se calló, así la reina se dio la vuelta hacia el rey. Y mírate, sintiéndote seguro al ver que tu hija es la única en problemas Outcry, todo esto también va para ti. Este estaba tan sorprendido que se tropezó hacia adelante. Tú lucharás por el futuro del país contra las olas en las líneas frontales, o abandonarás tus responsabilidades para convertirte en un aventurero normal, elige. Esposa mía, mi reina, fui engañado, eso fue todo, por favor ten misericordia. Sí, mamá, perdóname. Ya no me queda misericordia ni perdón, tengo una idea. La reina hizo señas hacia Johnny, él se le acercó. Señor Yostar, ¿cómo deberíamos castigar a estos dos? Le doy el derecho a decidir. Johnny estaba mirando a ambos como una mirada de lo más seria, la oportunidad para devolver lo que le habían hecho había surgido. Hágalo sufrir, señor Johnny. Esa mujer fue muy cruel, me pregunto qué es lo que le hará. Estoy segura de que maestro no será piadoso. Tras algunos momentos de silencio Johnny dio su decisión. Les perdono. ¿Qué? Los presentes se exaltaron ante la respuesta. Es mejor que estés bromeando. La reina levantó una mano, y ellos se callaron. Si los ejecutamos, ¿estarás satisfecho con eso? Para nada, solo sería un desperdicio. Ellos pueden ser asesinados, sin embargo, también hay otras opciones. Podemos torturarlos, dejarles pensar que serán liberados, y una vez que su libertad parezca segura, y que una sonrisa aparezca en sus rostros, en ese momento los asesinamos. Continúa. También podríamos darles trabajos simples, y cuando aprendan a ser útiles, podríamos mantenerlos como mascotas, domesticarlos hasta la muerte, yo disfrutaría eso, como sea, solo son sugerencias, no diré más del asunto, esas eran mis emociones finales. Lo entiendo. Para confirmar, ¿desea hacer lo que pide? ¿Quisiera agregar algo más a su castigo? Maine se limpió las lágrimas y comenzó a suplicar. Por favor no haga nada tan estúpido como buscar la venganza solo genera más venganza, si usted, señor Jonathan, puede mostrar algo de misericordia, entonces estoy segura de que la reina estaría agradecida. Vaya. Ren estaba mirando a Maine como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, Itsuki también estaba sorprendido, él se rascaba la cabeza por la confusión, Melty sostuvo su cabeza en sus manos y miró hacia el piso, Atlas giró sus ojos en desagrado, Fall inclinó su cabeza ante la escena. Momentos después, ¿qué clase de idiota podría pensar en algo así? Idiota. ¿Qué estás haciendo? Demonio. La cara de Perra estaba torcida por la ira. Se lo han ganado. Yo también lo creo, es verdad que el castigo es terrible, pero también parece justo. Ren e Itsuki no podían evitar hacer comentarios. Bastardo. La cara roja de Basura se puso aún más roja mientras gritaba de la ira. La venganza solo genera más venganza, ¿cierto? Buena frase, deberías tomar tu propio consejo, princesa Ma, quiero decir, Perra. Cállate, nunca te perdonaré. No olvide que Perra también tiene un nombre de aventurera, ¿qué deberíamos hacer acerca de ese nombre? No sé, dáselo tú. Bien, entonces será Ramera. ¿Ramera? Ren e Itsuki no dijeron nada. Muy bien, registraré el nombre nuevo como su título de aventurera, ya no será capaz de usar el nombre Maine para registrar misiones o quedarse en posadas. Te mataré, si me das la espalda, te mataré. Eres bienvenida para intentarlo, si me atacas, de seguro morirás. Sí, ella ha perdido todos sus derechos, si desobedece, el sello de esclavo la matará. ¿Ya, no creen que ya fue demasiado? Para nada. Entonces, tendremos que cumplir su otra petición, de ahora en adelante la esclavitud de semihumanos y su maltrato hacia estos quedan prohibidos, ordeno la liberación inmediata de esclavos semihumanos ahora mismo. Tras esto varios soldados tanto del país como de Silvel, se dispersaron en todo el reino. La reina levantó una mano y dio una orden. Saquen a estos dos de la sala del trono. Los dos fueron echados de la sala por los guardias. Y eso terminará su castigo por ahora, señora Maki, señor Kawasumi, y sus grupos, encontrarán habitaciones preparadas para ellos en el castillo, por favor descansen, todavía tengo que discutir algunos asuntos con el señor Yostar, así que pediré que él se quede un poco más de tiempo.
Preferiría no poner mi fe en personas que se comportan de esa manera, pero, espera, comparado con el estado en que dejaron este país, este castigo es demasiado suave, puede parecer demasiado, pero solo porque fuimos testigos de ello. Eso puede ser verdad. Ren y Tsuki estaban discutiendo lo sucedido mientras dejaban la habitación con sus grupos. Al anochecer. ¿Qué es todo esto? Estamos preparando un banquete para usted y los demás héroes para celebrar su victoria rápida y decisiva. La sala estaba llena de largas mesas de comida, en una mesa estaban todos sus compañeros devorando la comida. Sabina, quien estaba bebiendo como de costumbre, le hizo una seña para que se acercase. Hola querido, las bebidas de este lugar son mejor de lo que había imaginado. Te ves tan tranquila después de lo que te pedí. Sí, ayudar a destruir esa iglesia y sus seguidores fue un juego de niños, el papa fue el más fácil de todos, tenía un arma extraña, pero tardaba bastante para atacar, así que aproveché eso y acabé con él de un golpe. Johnny se asomó por una ventana solo para ver una iglesia destruida arder en llamas. Te excediste, pero te felicito por ello. Oh, no me lo agradezcas, ¿por qué no te nos unes? Claro, me encantaría. Los invitados habían comenzado a llegar. Una vez que la sala estuvo llena, la reina hizo un anuncio, uno cargado de autoridad real. Yo soy Mireia Kumel Romark, me gustaría darles la bienvenida a todos ustedes a este banquete, el cual es para celebrar, y para honrar a aquellos de ustedes que trabajaron sin descanso para terminar este capítulo doloroso de nuestra historia colectiva. Por favor, disfruten todo lo que hemos preparado para ustedes. La multitud reunida rompió en aplausos estruendosos. Sorprendente. Todos los aldeanos babeaban al ver la comida, sin pensarlo dos veces comenzaron a devorarla. Maestro, ¿por qué les dio ese castigo a esas personas? Cierto, esos dos le dieron muchos problemas, señor Johnny, ¿no piensa que debió hacerles sentir el infierno en la tierra? Eso fue algo loco, Atlas. Tranquilos, esto es parte de un plan. ¿Un plan? ¿Qué tiene planeado hacer? Es un secreto, se los contaré luego de que lo llevemos a cabo, necesito de su ayuda Sadina y Yuki. Cuenta con ello, respondieron a la vez. ¿Por qué no me elige a mi señor Johnny? Tú y tu hermano serán importantes para otro momento. Lo entiendo. Ese rey reaccionó de forma extraña al ver a Atlas, estaré alerta por si intenta alguna estupidez. No será necesario. ¿Por qué lo dices tan seguro? La reina le dará un castigo severo si intenta hacerles algo, y porque no dañaría a los hijos de su difunta hermana. Esto último lo dijo entre pensamientos. Me pregunto dónde estará Perra y Basura. Momentos después entraron al lugar Ren y Tsuki. ¿Dónde está Motoyasu? La reina les preguntó mientras entraban. Él estaba muy preocupado por la condición de su hija, por lo que fue a buscarla, pero desapareció, ahora la está buscando como loco por todo el reino. No me digan. La reina hizo un saludo hacia ellos mientras se sostenía la cabeza. ¿Tiene alguna idea de a dónde puede dirigirse? Tal vez quiere abandonar el país para deshacerse del sello de esclavo. ¿Hay alguna forma de localizarla? Lo dudo, el rango para activar el sello de esclavo no es tan grande, ahora debe estar fuera de mi alcance. ¿Qué deberíamos hacer? Por favor, búsquenla y tráiganla de regreso, esa jovencita necesita un castigo aún peor, sus esfuerzos serán recompensados. Está bien, haremos lo posible por encontrarla. Se los agradezco de corazón. Ren y Tsuki se retiraron tras esto. Es nuestra oportunidad, es ahora o nunca, murmuró. Yuki, Sabina, ya es hora. Oh, bien maestro. Seguramente será emocionante. Ustedes están a cargo hasta que volvamos, ¿entendieron? Por supuesto señor Johnny, tengan cuidado. Suerte a todos. Vuelvan pronto. El trío se dirigió hacia la reina. Escuchamos la situación, nosotros también iremos. No es necesario, deberían descansar tras el viaje y la revuelta que hubo el otro día. Estaremos bien, encontraremos a Perra antes de que intente algo, tenlo por seguro. La reina dio un pequeño suspiro. Adelante, me aseguraré que sus compañeros disfruten de esta fiesta. Gracias, nos vemos más tarde. Y así, nuestro trío salió del castillo en busca de Perra. En el camino. Querido, sé que no vamos a traerla con vida, ¿o me equivoco? Lo mismo opino, maestro tiene esa mirada que da miedo cuando está decidido a cumplir algo que se propone. Hubo un silencio antes de tener una respuesta. Tienen razón, vamos a cortar la raíz de una vez por todas, ella es un peligro potencial para todos, puede que ahora esté planeando su próximo movimiento, debemos hallarla lo antes posible, ¿están conmigo? Ambas asintieron. Si es por el bien de maestro y del futuro del mundo, la respuesta es sí. Hagámoslo querido, esa mujer no tiene remedio alguno. Gracias, Yuki, tienes un olfato superior al de cualquier filorial, ¿crees poder rastrearla?
me llevará algo de tiempo, pero le garantizo que llegaremos con ella antes de que los demás la encuentren. Eso es lo que necesitamos, gracias Yuki. Y así, una cacería dio inicio. En otro lugar. Perra estaba cabalgando un filorial mientras su rostro reflejaba una expresión total de ira. Madre y maldito héroe del escudo, esta humillación jamás la olvidaré. Tact, eres un inútil e idiota, ¿cuándo planeabas matarlo? Te dije que lo hicieras cuanto antes, espero y tengas una buena excusa para todo esto. Perra al estar tan sumida en sus pensamientos, no escuchó que algo se le acercaba. Al darse la vuelta fue derrumbada por un frenesí de rayos eléctricos, soltó un grito de dolor mientras su cuerpo golpeaba el suelo. Me toca. Con una patada Yuki la envió a volar al cielo, usando escudos a forma de escalones y con un gran salto llegó hasta Perra. Y ahora el remate. Finalmente puso ambas garras sobre el cuerpo de Perra, dejando que la gravedad y su peso hiciesen el resto del trabajo. Maldito paja. El cuerpo de Perra fue estrellado contra el suelo formando un considerable cráter, sangre salió de su boca y demás partes de su cuerpo. La tierra y polvo se disipaban, dejando ver lo causado. Ustedes, son unos. Pese al daño recibido, Perra comenzó a arrastrarse. Me sorprende que sigas con vida querida. Es alguien duro de matar, qué molestia. Perra salió del cráter a rastras. Malditos, los haré pagar por todo lo que han hecho. Johnny se acercaba lentamente con una mirada seria. Lo dudo, no estás en condiciones para usar magia o siquiera escapar, esas heridas no son de las que uno se recupera pronto. La realidad golpeó una vez más a Perra, su esfuerzo para tratar de vengarse en un futuro había sido reducido a nada, lo que le quedaba era lo único bueno que sabía hacer, mentir. Con todas sus fuerzas se postró ante los pies de Johnny, todo su cuerpo estaba temblando. Héroe del escudo, haré lo que sea, por favor, tómame como tu compañera una vez más. Su cabeza temblaba mientras daba una mirada de lástima, haciendo un esfuerzo inútil de transmitir compasión. Golpéame todo lo que desees, haré lo que sea, si me dices que actúe como un cerdo, lo haré el resto de mi vida. ¿Qué tan bajo puede caer esta mujer? Se dijo mentalmente. Sadina y Yuki miraban la escena en total silencio. A fin de cuentas, Johnny tocó la cabeza de Perra con su mano, esta alzó su rostro, tenía una sonrisa mientras lloraba. Se lo haga. ¿Sabes una cosa? Debería torturarte y dejarte para que sufrieras hasta morir, es lo mínimo que te mereces. La sonrisa de Perra desapareció al instante, comprendió que el mismo truco no funcionaría dos veces, su rostro volvió a uno de total ira. ¿Sí? ¿Y entonces por qué no lo haces? Porque eres de esos cabos que nunca hay que dejar sueltos. Un intenso dolor recorrió el cuerpo de Perra, haciendo que abriese los ojos por completo, su rostro comenzó a sudar, su boca arrojó sangre mientras tosía, bajó su cabeza lentamente hacia la zona de mayor dolor solo para llevarse una sorpresa. Un enorme agujero había aparecido en su estómago. Perra trataba de hablar, pero por más que intentaba nada salía, el dolor se intensificó aún más, su cuerpo pareció levantarse un poco. El brazo de Taz le había causado tal herida. No saldrás de esta, nada quedará de ti, ni siquiera algún rastro de tu alma. El efecto de la rotación se hizo notar. El cuerpo de Perra comenzó a transformarse en aros rodeados de líneas doradas. Imposible, yo no puedo. Usando su último aliento quiso dar sus últimas palabras. Hasta nunca Perra. Perder. La rotación le consumió por completo, los aros desaparecieron sin dejar rastro alguno, hubo silencio por unos momentos, Johnny dejó salir un suspiro mientras volvía con las demás. Por fin, lo hicimos. Entonces esa es la rotación de la que hablaste querido. Eso fue increíble maestro, al fin estaremos en paz sin esa mujer. Sí, la raíz fue cortada con éxito, no todo está solucionado, aún debo llevarme bien con los demás héroes, les agradezco por ayudarme con este plan. Vamos a mentirle a la reina sobre esto. Correcto, si preguntan digamos que buscamos pero no la encontramos, ¿entendido? Por supuesto, respondieron a la vez. Volvamos y disfrutemos el resto de la noche. Y así, el mal conocido como Perra había desaparecido del mundo, un nuevo período de paz estaba por venir para nuestros héroes. Gracias por ver el video, les agradezco por todo el apoyo que le han dado al canal en este año, para celebrar el primer aniversario del canal y los casi 1000 suscriptores me gustaría que dejaran sus preguntas en los comentarios para un preguntas y respuestas. Bueno, sin más que agregar nos vemos hasta la próxima.